Buenas tardes a todos. Ya que se presentó una discusión al respecto de Kant en mi canal, y esta lleva ya arrastrándose desde hace mucho tiempo, en donde me siguen mencionando un canal de un tal Kantian Project, y que Kant esto y que Kant lo otro, irónicamente por gente que clama haber estudiado muy en profundidad a Kant, pero que no lo entendió en lo más mínimo, puesto que pretenden que Kant es Kant independientemente de todo el mundo, como si no se enmarcase dentro de una tradición, como si no se enmarcase dentro de un contexto específico, dentro de un ambiente tanto temporal como espacial, sino que como estas personas toman a Kant, a Descartes, a Marx como el ápice del mundo, es decir, como el último pensador que existe, como la persona que resolvió absolutamente todos los problemas del pensamiento, pues toman a estas personas en una suerte de dogma religioso, en donde, como son los últimos pensadores y todos los demás o son herejes o meros notas al pie de página que solo bajo la previa autorización de ellos pueden considerarse como interpretaciones autorizadas, pues naturalmente que van a estar exclamando que uno no los entiende, que uno no sabe de qué está hablando. Pues bueno, señores, el problema con la idolización de autores, y vemos esto principalmente con Marx, pero en general todos los modernistas de una u otra forma tienen sus huestes, las cuales se arrogan por considerar al autor como el ápice del mundo, es decir, como el último pensador que existe, puesto que resolvió todos los problemas. Se arrogan ellos ser los, digamos, discriminadores de las interpretaciones, es decir, ellos se arrogan la credencial que te dice si lo estás interpretando bien o no lo estás interpretando bien. ¿Cuál es el criterio para interpretarlo bien? Haberse sometido de forma taxativa y absoluta a todos sus dictámenes, a todo su sistema de pensamiento, y asumirlo como la verdad, y previo posteriormente a haber asumido al autor como la verdad absoluta, taxativa, y haberlo puesto como el ápice del mundo, entonces ellos van a analizar la interpretación que usted haga de dicho autor, y posteriormente, con la credencial de interpretador autorizado, la cual se arrogan, te van a decir si lo entendiste o no, tomando aquí como entendimiento, como la aceptación completamente acrítica de todos sus postulados como verdaderos. Entonces, cuando uno entendió al autor, se pasará posteriormente a través de estas huestes al análisis para darte el carnet de interpretación autorizada. Tal infantilismo en el cual vivimos en estos tiempos realmente tiene justamente su origen en tomar a cualquier pensador como el ápice del mundo y pretender que terminó el pensamiento. Habría que hacernos una preguntita. ¿Kant está cierto en todo lo que dice? ¿Kant es el último pensador que existe? Si es así, ¿por qué Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, varios psicólogos y neurólogos, le hicieron objeciones tanto a su idea de sujeto trascendental como a su idea de trascendentalidad? Maldición, hasta el propio Hegel, maldición, el idealista por antonomasia, lo acusa de solipsista, básicamente. ¿Por qué si tomamos a Kant como el ápice del mundo, porque resulta que otras personas le objetaron todo prácticamente? Y creo que también Giovanni Papini hizo lo suyo. Giovanni Papini tiene un libro surtiéndose a como 10 o 15 filósofos, El crepúsculo de los filósofos, que es una especie de sasca al crepúsculo de los ídolos de Nietzsche. Entonces,
es muy fácil para esta gente en su sectarismo dogmático rechazar cualquier objeción con es que no lo entendiste. Pero una vez más, volvemos a la cuestión. Como tienen a estos autores en el ápice del mundo, naturalmente que no entenderlo se traduce a no haber aceptado acríticamente como dogma de fe absolutamente todos los postulados que involucran el sistema de pensamiento. Eso es a lo que se refiere este tipo de gente cuando dice no lo entendiste. Porque como esta gente tiene idolizados a los actores, a los autores, entender es igual a aceptar todo como verdadero porque él ya terminó el pensamiento de la especie. Sintetizó absolutamente todas las cosas y al mismo tiempo ya no hay nada más que pensar salvo meras conjeturas que evidentemente ya estaban en él, solo que los interpretadores autorizados pueden aclarar con esas notas al pie de página, pero tiene que pasar previamente por la autorización de los interpretadores autorizados. ¿Y quién autoriza a los interpretadores? Ellos mismos, puesto que ellos se arrogan el criterio de decirte cuándo lo estás interpretando bien y cuándo lo estás interpretando mal, en la medida en la cual han puesto como el ápice del mundo a tal autor. Tal es el problema que se presenta aquí cuando se dice que uno no entendió esto o no entendió aquello, que se toma entendimiento como aceptación acrítica de todo el sistema del pensamiento y entonces entendimiento deriva en poner al autor como el ápice del mundo. Naturalmente que como ni Nietzsche, ni Heidegger, ni Marx, ni Hegel, ni Kant terminaron el pensamiento de esta especie, ni agotaron las posibilidades del pensamiento, solo sus sectarios fanáticos creen eso, naturalmente que uno no tiene por qué ceñirse a una citación literalmente comilla por comilla de sus palabras, porque resulta que una cosa es lo que creen los filósofos y otra cosa es cómo funciona la realidad. Ya en cierta manera esto es una paráfrasis a lo que decía Santo Tomás de Aquino. Una cosa son las distinciones hechas por la mente y otra cosa son las distinciones existentes en la realidad. No es lo mismo las distinciones que hace la mente que las distinciones que se hacen en la realidad. O yo más bien diría, no es lo mismo lo que un hombre pretende que sea que lo que de hecho es. Ya que el hombre, conforme desarrolla su personalidad a lo largo de su historia de aprendizaje, va inscribiendo e integrando una serie de postulados que se sustentan en sus vivencias, que integran en costumbres, en ademanes, en general en el despliegue general de su conducta, que le permiten guiarse en el mundo. Y en tanto que el hombre termina construyendo su personalidad en las relaciones que establece con el mundo, va a terminar derivando a través de esta integración una forma de ver el mundo que demanda un mundo no mediado por el hombre. Y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos a explicar una cuestión. Cómo era la teoría de la percepción antes y cómo es la teoría de la percepción de Kant. Porque resulta que como yo no tomo a Kant como el ápice del mundo, porque no lo es, y de hecho se pueden interpretar las cosas en tanto que son y no en tanto como cree que son el filósofo, yo no tengo por qué ceñirme sectariamente, dogmáticamente, donde si no pongo una coma, donde va, ya soy un hereje según estas personas, pues como hay un mundo en el cual contrastar al filósofo, no es necesario coma por coma, letra por letra, deletrear todo lo que el autor dijo, que ya sé que es imposible de concebir esto para los sectarios que lo tienen en la hipóstasis en la cual lo tienen.
¿Cómo te atreves a decir que no tienes que deletrear letra por letra y pronunciar los fonemas en alemán exactos en los cuales se escribió eso, miserable hereje? Es evidente que no lo haces porque no lo entiendes. Y una vez más, volvemos a lo mismo. Entendimiento aquí no se entiende con el de hecho buscar el substrato predicamental. El entender como la correcta demostración de las causas que llevan a la manifestación, que llevan en acto y a acto de la conducta. Eso no es lo que se está eso no es lo que se entiende aquí por entendimiento. Aquí entendimiento es te sometes a todo lo que diga y vas a deletrearlo en alemán perfecto, o si no eres un hereje y vamos a decir que no entendiste. Y después, como ponemos en la hipóstasis al autor y ponemos toda su teoría moral, todas las implicaciones de todos los sistemas de pensamiento, la cosmogonía, la ontología, la noseología y la epistemología, pues voy a decir que eres un ignorante y un idiota, puesto que el verdadero conocimiento, la verdadera moral y la verdadera inteligencia radica y estriba y deriva de haber entendido al autor, pero entenderlo como de hecho ellos están interpretando entendimiento, no como de hecho es. Entonces, la teoría de la percepción en el pasado, algo que desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, palabras más, palabras menos, se mantuvo exactamente igual, era el modelo percepcional del adecuacionismo. Es decir, hay un mundo no mediado, y nótese muy bien, no mediado y existente con independencia del hombre. Luego, de ese mundo no mediado por el hombre y existente previo al hombre, hay un hombre. El hombre tiene una serie de herramientas, el órganon, como le diría Aristóteles, que este órganon es herramienta, pero ¿cuál es esa herramienta? La lógica, la inteligencia, según Aristóteles, que el órgano va de eso, de cómo el hombre le implica, le predica cuestiones a la realidad. Pues bueno, el hombre tiene una serie de facultades las cuales le permiten establecer un acceso al mundo, en tanto que el hombre participa de ese mundo, y a partir de esa participación del hombre con el mundo, el hombre puede captar a través de su capacitancia percepcional a dicho mundo, analizar las formas que son independientes del hombre y establecer un acribamiento para predicarles propiedades, atributos, operaciones y al final la forma o el ser a las cosas, en tanto que ya lo tienen con independencia del hombre. Palabras más, palabras menos, esto fue toda la teoría de la percepción, desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino. Hay un mundo previo e independiente del hombre. Después está el hombre. El hombre existe y tiene ciertas facultades. Las formas se despliegan de una forma específica independiente del hombre. El hombre, a través de su intelección, que implica la abstracción, el razonamiento y posteriormente la predicación, le puede imputar, en virtud de su historia de aprendizaje, que si bien este es un concepto moderno, esto estaba implícito en prácticamente todos los pensadores, porque de hecho tenían un poco de cerebro. Digo, muchos preceptos conductistas vienen de Aristóteles. El problema viene después al considerar el conductismo como ontología, pero pues no me voy a poner a hablar sobre eso. Entonces, después está un hombre que tiene facultades, el hombre puede cribar y analizar las cosas y después imputarle X o Y propiedad. Bueno, no es correcto decir propiedad porque hay distintas particiones en las cuales se establece el ente. Está la propiedad, el atributo, la operación, la identidad formal, las relaciones, si es una entidad, si es un ente compuesto, las relaciones de composición,
la jerarquía, la simetría, la proporción de sus componentes, la delimitación del sistema, el perímetro identitario. Bueno, decir propiedades sería un reduccionismo porque no todo en el ente son propiedades. Porque no es lo mismo una propiedad que un atributo. No es lo mismo una relación que una propiedad. Las relaciones no son estáticas. Justamente, si las relaciones de los entes fueran estáticas, no se podrían disgregar. Entonces, todas esas particiones en las cuales se componen los entes, el hombre, en tanto, y nótese muy bien, entiéndase muy bien esta distinción, por favor. El hombre, en tanto que tiene facultades, accedía a la realidad. Y esto va a ser muy importante para hablar de Kant. Porque Kant no dice, en tanto que hombre se accede a la realidad, sino se accede a la realidad en tanto que hombre. Y esto suena exactamente lo mismo, pero de hecho no lo es. Puesto que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo digo que ya que soy hombre, accedo a la realidad, estoy implicando el modelo de percepción adecuacionista del pasado. Cuando yo digo accedo a la realidad en tanto que hombre, estoy implicando que no accedo a la realidad, sino que veo la realidad en tanto que yo haya limitado el hombre para acceder a la realidad. ¿Y cuál es el problema con esto? Que no estoy accediendo a la realidad realmente, sino que estoy accediendo a la realidad que como hombre limitado puedo acceder. O lo que es lo mismo, no estoy accediendo a la realidad, sino que estoy viendo las cosas en tanto que al ser hombre yo pueda verlas. No que por ser hombre yo puedo acceder a la realidad. Que eso es la distinción entre el modelo de percepción adecuacionista y el modelo de prédica adecuacionista, al posterior modelo de prédica adecuacionista tético, en donde todo se subsume a través de una teoría, y en tanto que esa teoría se pone como el ápice del mundo, todo se subordina a la misma, desde la realidad hasta el hombre, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, todo este ordenamiento percepcional tenía siempre una base, quizá incluso en Platón y Aristóteles había un principio fundamental, porque Platón continuaba a los presocráticos con la búsqueda del arjé, ya Aristóteles salta del arjé a Dios, y claro, el Dios aristotélico como el primer motor inmóvil, que no es el creador del mundo, sino el que le dota de actividad al mundo. Pero ya es un salto diferenciado de ese arjé, que es el final de los presocráticos es Platón, y después ya con Aristóteles comienza otra era. Pero en todas se puede enmarcar el mismo principio fundamental, en el cual había una serie de directrices en la realidad que constituían a esa realidad con absoluta independencia del hombre. Es decir, había todo un estrato de la realidad previo al hombre, y después estaba el hombre, y luego las cuestiones del hombre. Muy bien. Pero este principio fundamental era la directriz de todas las cosas. En Aristóteles es su primer motor, que sería Dios. Después vendría como pueden ser emulaciones de los estoicos, de los presocráticos, con la ekpirosis. Luego ya con el cristianismo vendría Dios, pero el punto es que siempre había un núcleo que permitía, con independencia del hombre, establecer un orden de ese mundo. Y en tanto que estaba ese orden del mundo, el hombre se subordinaba a tal orden. Y ese orden no era creado por el hombre, sino que era interpretado, percibido y analizado por el hombre. Muy importante tomar esto en cuenta. Entonces, cuando se puso cuando vino el auge del cristianismo, este orden fundamental era Dios, y a diferencia del resto de sistemas había una implicación directa y transversal con el hombre y Dios, lo que implicaba que todos los estratos de la realidad el hombre participaba de ellos.
Ya no había ciertos vacíos de la realidad como podrían ser con la cosmología o cosmogonía estoica. Ya no estaba la problemática del origen con el modelo deísta de Platón, y ya se había resuelto el problema de la creación del mundo de Aristóteles. Entonces, como se puso un núcleo absoluto con el cristianismo, el cual implica todo un ordenamiento transversal, completo y terminado en todos los órdenes, naturalmente que implica que las cosas son de una forma específica y no pueden ser de otra, y se tiene que guiar todo por una serie de principios que están encarnados en el mundo. Es decir, no emanan, por poner el ejemplo de Plotino, de algo, sino que están en la realidad, en tanto que se implica la participación, y al estar en la realidad y los entes estar subsumidos de ese orden, toda la realidad se permeaba con tal orden y no podían ser las cosas de otra forma. Naturalmente que los enemigos del cristianismo, como los judíos, como posteriormente el Islam, no podían simplemente aceptar estas cuestiones, ya que aparte de cada uno concebir a Dios de su propia forma, al implicarse un orden específico, invariablemente iba a esto generar conflictos y discrepancias, en tanto que ese orden también implicaba un orden del hombre específico. El hombre no podía hacer cualquier cosa, sino que el hombre tenía que ser de una forma específica, y toda manifestación del hombre tenía que ser de una forma específica y no podía ser de otra forma. Entonces, lo que ocurre es que se busca, a través de los enemigos del cristianismo, una manera de hacer una mella en esto para empezar a anular tal orden. Tal mella la encontramos en el abuelo de Kant, el nominalismo. Recordemos que el nominalismo es una postura que aleatoriza a Dios a través de corromper la percepción del hombre, ya que el nominalismo postula, en el caso por ejemplo del protestantismo, que también, como ya he dicho, todas las ideologías se substratan unas a otras, la filosofía como la primera ideología, que después parió a la sofística, que se substrata en la filosofía. Después surgió el nominalismo, que se substrata en la sofística y en la filosofía. Luego el ateísmo / protestantismo, que se substrata en el nominalismo, en la sofística y en la filosofía. Después bueno, creo que ya se entendió cuál es el punto al que voy. Bien, entonces, en el caso de, por ejemplo, el protestantismo, que es la terminación del nominalismo, esta mella en la percepción y esta mutilación de las capacitancias que antes eran evidentísimas para los filósofos del modelo adecuacionista clásico, termina cercenándose a través de la idea de la total depravación, a través de la idea de que el hombre está tan dañado por el pecado original que no tiene forma de acceder a las esencias de las cosas. Esto es solo una continuación de variopintos argumentos que de una u otra manera terminan en lo mismo en el nominalismo, que el hombre no puede conocer las esencias de las cosas o la forma de las cosas, derivado de que hay algo en su forma que está dañado, que está corrupto o que está incompleto, que implica pues que no puede establecer tal conocimiento. Aquí vemos dos cuestiones. Bueno, de hecho varias. Se puede hablar de la ruptura de la participación, de la deriva del Dios sádico protestante, puesto que si Dios creó el mundo, pero el hombre no puede acceder a él y se acepta la participación, entonces se implica aquí que Dios es un ser corrupto, y se puede derivar de eso que es un ser malvado. De ahí que el Dios de los protestantes sea un sadista. Entonces, en la medida en la cual se cercena la potencia del hombre, ¿qué deriva esto? En un voluntarismo. Es decir, si
ya ese orden no lo puedo conocer, ya sea porque el hombre no lo puede conocer o, como posteriormente se va a implicar, ese orden no existe directamente, sino que todo es una invención de facultades del hombre que no le permiten acceder al mundo, sino que interpretan al mundo en tanto que esas facultades lo limitan, se termina derivando de esto que entonces la realidad tiene que organizarse de otra manera. No puede separarse el interés político, el interés económico de esta cuestión, puesto que recordemos que los principales pujantes de este tipo de pensamiento eran los judíos. En el judaísmo está presente toda la ideología materialista. Es decir, ese centramiento en la realpolitik, ese pragmatismo amoral, ese economicismo, esa política de piaras, como le diría José Ingenieros, en donde el poder y la supremacía de un grupo es lo que importa. Estaría correcto, a pesar de que no son materialistas, seguían como si fueran materialistas directamente, puesto que el judaísmo no podía ser más espiritualista. Son más espiritualistas que Plotino, los judíos. Entonces, a través de estas motivaciones se empezaron a impulsar este tipo de ideas para hacer una mella en el cristianismo, que obtuvieron su síntesis y su traslado de el nominalismo a el protestantismo / ateísmo con Lutero, con Calvino. Hay que entender que toda la modernidad está construida en base a la idea en base a las ideas de Lutero y de Calvino. ¿Se quiere poner a Galileo o a Descartes? No. Lutero y Calvino. Ya después vino Descartes, ya después vino Galileo. Incluso podemos despreciar por completo a Galileo, porque realmente en lo referente a la filosofía o a la construcción del mundo, Galileo es despreciable por completo. Tuvo más influencia Newton, Francis Bacon o Descartes en referente a esto. Galileo lo han puesto en un pedestal ridículo debido a que se lo toma como uno de los mártires del ateísmo, como si Galileo no rezase nunca. Pero en fin, eso ya es una cuestión para otro momento. Que no quiere decir que se desprecia a Galileo, pero hay que ponerlo en su sitio. Él no es la octava maravilla del mundo como pretenden ponerlo realmente. Entonces, habiendo llegado a la cuestión del protestantismo, aquí ya hay una ruptura prácticamente total y en todos los órdenes con el orden del mundo, puesto que ya no hay una participación directa del hombre con Dios, porque la aleatorización de Dios se terminó con el protestantismo, en tanto que los nexos de participación entre Dios y el hombre son fulminados a través de la idea que las cosas se pueden interpretar de forma libre, a través de que el hombre no está tan dañado por el pecado original o por lo que sea, que realmente no puede conocer las cosas directamente, porque decir que el hombre no puede conocer el orden de la realidad implica por fuerza decir que el hombre no puede conocer el orden de la realidad que Dios ha impuesto. De ahí que diga que el protestantismo es ateísmo, porque como todo ateísmo hay un núcleo central que es el substrato que emula a Dios, pero no es Dios como tal, sino que es un sucedáneo que lo simula y puede tener variopintos oropeles, como puede ser libertad, razón, liberación, historia, estructura, sistema, lo social, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este cercenamiento definitivo de las facultades de razonamiento del hombre son importantes de entender para establecer el por qué, por ejemplo, surgen Descartes y Berkeley poco tiempo después de la cuestión protestante. Recordemos que toda la modernidad gravita alrededor de Descartes y de Berkeley. Descartes negando el cuerpo, Berkeley negando al mundo.
Pero aquí habría que entender una cuestión, y es que de hecho el rótulo de mundo está mal utilizado. No se trata de que se niegue al mundo, porque el mundo va a seguir manifestándose así se niegue la realidad. Por paradójico que suene, el mundo demanda de la experiencia del hombre, y va a haber mundo en tanto que haya hombre. No confundir mundo con planeta, ¿de acuerdo? El mundo es la construcción experiencial que el hombre hace, es decir, se demanda del hombre para que haya mundo. Si no hay hombre, no hay mundo, pero va a haber planeta y va a haber realidad de igual forma. De lo que se habla aquí, más que negar al mundo, es negar la realidad. Entonces, ¿por qué se termina negando la realidad? Porque recordemos que el principio fundamental que ordenaba todo era Dios, pero como se relativizó al punto de básicamente dejar un molde el cual esperaba ser llenado por la libertad de Lutero, que la libertad de Lutero fue tomada como el fuego prometeico por parte de los filósofos para ponerse ellos dentro de ese molde, se intentaba reorganizarlo todo, desde la política, la participación, la ontología, la cosmogonía, todo cuanto puede ser. Aquí nos importa la cuestión de la percepción. Y en tanto que Dios no existe y se hace una mutilación y un desorden por completo de todo el mundo, nos terminan retrotrayendo a intentar reordenar el mundo de una u otra manera. Pero como se dijo, todas las ideologías se substratan unas a otras. El protestantismo, que toma como su substrato el racionalismo o el empirismo, también terminan derivando en una negación de la realidad, tanto como se implicaba en el nominalismo. ¿Por qué? Porque empieza a haber una exaltación de determinadas facultades de la capacitancia percepcional del hombre, para construir a través de esa exaltación, como puede ser la razón o la libertad sobre la razón. En tanto que si no hay libertad no hay uso de razón y se pone a la libertad como la hipóstasis. O la experiencia, en tanto que esa experiencia se subsume dentro de una fuerza motriz de manipulación y de control del mundo. O a la razón, en tanto que se pone a este razonamiento como el núcleo directriz que permite establecer los criterios predicamentales y por derivado de ello ordenatorios de todo el mundo. Muy bien, entonces no hay una, digamos, separación de la ideología, se continúan. El racionalismo, el empirismo, básicamente adjuntos o digamos ramas, accidentalizaciones del protestantismo, exaltan una serie de facultades o principalmente una sola y toman eso como la directriz del mundo. ¿Y por qué se hace esto? Porque en tanto que el mundo fue completamente desarticulado, como la realidad fue completamente deshecha por Lutero y Calvino, se tuvo que reorganizar otra vez. Como se dijo, la cosmogonía, la ontología, la nociología y la epistemología se tuvieron que rehacer de nuevo en los sistemas de pensamiento. No por nada, Descartes, que es considerado como el heraldo de la modernidad, hablaba de borrar la historia y consideraba todo lo que vino anteriormente de él como inane y completamente despreciable. Entonces, en tanto que se establece esta ruptura, terminamos con que tenemos que reorganizarlo todo, pero no podemos reorganizarlo todo olvidando el voluntarismo en el cual se substrata el protestantismo que deriva del nominalismo. De este voluntarismo, que es básicamente, si yo no puedo conocer la realidad paso por completo, ya sea porque ese orden no existe o porque simplemente no lo puedo conocer, entonces las cosas tienen que ser de una manera. ¿Y por qué no ser que sean de la mejor forma posible? Y qué curioso que todos los filósofos interpretaron esa mejor forma posible, encarnando esa mejor forma posible dentro de sus sistemas de pensamiento, que intentaban reorganizar la realidad y los 4 órdenes de todos los sistemas de pensamiento, tomando como núcleo directriz a cualquier cosa, como se dijo, la experiencia, la razón, libertad, bla, 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 para de esa manera establecer
que todo ese reordenamiento del mundo iba a terminar en algo, porque recordemos que a pesar de que se niegue, están emulando al cristianismo. ¿Por qué digo que a pesar de que se niegue? Porque por mucho que ateístas quieran negarlo, terminan de una u otra manera emulando o simulando el orden cristiano. Y el orden cristiano, en tanto que establece todo un orden del mundo, eso implica un orden estatal, un orden político, un orden jerárquico, un orden predicamental, ético, etcétera, etcétera. La ciudad de Dios básicamente es el resultado de la utopía cristiana, básicamente. Que llamarlo utopía de hecho es cuestionable, porque realmente la ciudad de Dios no es algo alcanzable en este mundo, sino que es un ideal motriz para la trascendencia del hombre, del mundo, a los estratos divinos en los cuales Dios está. La ciudad de Dios sería el resultado de llevar el paraíso a la tierra, pero eso en un contexto no literal. El problema con el protestantismo es que es literalista e interpretó la ciudad de Dios literalmente, es decir, hay que tomar el paraíso y bajarlo al mundo, cuando a lo que se refiere esto de la ciudad de Dios no es a construir, a bajar el paraíso, sino a elevar al mundo a través de las obras del hombre. Y en tanto que se eleva este mundo a través de las obras del hombre, se iba a instaurar el reino de Dios en la tierra, pero no literalmente como se le interpretan, como interpretan todos los protestantes. Que en serio, los protestantes leen que Dios les cosió abrigos en las pieles a Adán y Eva, y creen que literalmente les cosió pieles de animales en sus pieles a Adán y Eva. Háganme el favor. Bien lo dice Santo Agustín, si no recuerdo mal, o creo que no, bien dice Leonardo Castellani, citando creo que Santo Agustín, que la Biblia tiene que interpretarse literalmente, excepto cuando no puede interpretarse literalmente. Bueno, de una vez citó la frase, ¿no?, del padre Leonardo Castellani en su cuarta conferencia sobre la profecía y el fin de los tiempos. Dice: San Agustín dice que hay que interpretar literalmente la escritura menos cuando no se puede. Literal crudo sería, por ejemplo, si en el Génesis, donde dice que Dios hizo abrigos de piel a Adán y Eva, interpretamos que Dios agarró una tijera y una aguja y les cosió el vestido a Adán y Eva. No se puede interpretar así. Entonces hay que interpretar que Dios los inspiró o les enseñó a matar animales, sacarles las pieles y hacerse vestidos. ¿Y cuál es el problema con los protestantes? Es que la ciudad de Dios la interpretaron literalmente. Y no es así como funciona, sino que la ciudad de Dios es elevar el mundo al estrato trascendente a través de las obras de los hombres, instaurando el gobierno de Dios en este mundo a través de la elevación del hombre con Dios. No tomar el paraíso y bajarlo a la tierra, sino tomar el mundo y elevarlo al cielo. Entonces, ya que y esto está presente, por ejemplo, en otro de los paragones de la modernidad, que es Francis Bacon con la Nueva Atlántida, y el propio Descartes también implicaba una forma de ordenamiento político que también se consagra utópico. Pero esto no es una sorpresa, justamente porque si se trata de establecer un reordenamiento de toda la realidad, invariablemente esto va a resultar en que se tiene que llegar a la cuestión del hombre y a la cuestión del gobierno de los hombres, tanto en la cuestión ético-moral como en la cuestión política. Por lo tanto, esta utopía de Moro, de Bacon y de los pensadores posteriores, naturalmente que derivaba en una emulación de la ciudad de Dios, entendida de forma errada como bajar el paraíso a la tierra, gracias a las interpretaciones literalistas de Lutero y de Calvino. Por lo tanto, esta utopía, todo el sistema de pensamiento, toda la realidad se consagraba al final en esta utopía, que, paradójicamente, a pesar de ser el final, fungía como la fuerza motriz nuclear de todo el sistema de pensamiento. No hay sistema de pensamiento modernista que no tome como substrato motriz primordial a la utopía.
y posteriormente se construye un sistema de pensamiento privilegiando una u otra facultad. Esto ya es gracias a Descartes, en tanto que toma una facultad del hombre como lo absoluto y después termina estableciendo que tal facultad es la guía fundamental. Por ejemplo, en Descartes sería el pensamiento, pero como bien dijo Jonathan Ramos, poner al pensamiento como la operación fundamental es arbitrario porque hay millones o prácticamente infinitas operaciones. La inversión del operari sequitur esse, que había establecido bien la escolástica, termina justamente derivando en privilegiar una cosa u otra y poniéndola en el ápice del orden, en lo referente a la jerarquía de los sistemas que constituyen a las formas. Por lo tanto, al establecer este privilegio de una cosa, se termina entendiendo el por qué establece ese tal deriva en las corrientes de pensamiento, porque unos privilegian la experiencia, porque otros la razón, porque otros la libertad, puesto que se trata de reorganizar el mundo y en tanto que se toma esa inversión de tal principio como también directriz fundamental, derivado del voluntarismo tanto protestante como nominalista, pues ahí se acaba por entender el por qué ese privilegio, puesto que necesitamos un punto en el cual fundamentarnos para mover todo de nuevo y organizar todo de nuevo. Así que, en la cuestión de la percepción, tenemos justamente esos privilegios de ya sea la razón, ya sea de la experiencia, cuando en el modelo pasado todas esas facultades, la intelección, la inteligencia, la voluntad, las pasiones, los sentimientos, las emociones, todo trabajaba en un continuum. Todo era una parte de lo mismo porque todo eso venía del alma, del hombre. Y entonces, al establecer esa divergencia de las cuestiones de la percepción del hombre y de sus particiones, por ejemplo, el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne establece la partición de la experiencia y el razonamiento. No por nada se le dice el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos, puesto que él ya está también corrupto hasta cierto punto con la modernidad. De ahí entonces se deriva el privilegio de una u otra cuestión, que al mismo tiempo, no podemos olvidar, también termina derivando en el adecuacionismo tético. Es decir, pasamos del modelo percepcional anterior al modelo percepcional nuevo, que es justamente como Dios no existe o Dios no lo podemos entender o no podemos acceder a él, derivamos de ello entonces que tenemos que establecer una subsunción de toda la realidad en una teoría, y en tanto que esa teoría la elevamos al estatuto fundamental de reordenamiento del mundo, se termina estableciendo la naturalización de tal teoría. Es decir, la modernidad crea el problema de establecer una relación uno a uno entre sistemas de pensamiento y la realidad. En cambio, en el pasado no se establecía esta relación uno a uno, justamente porque como estaba una realidad ya dada y después estaba el hombre con sus facultades para acceder a estas cuestiones, bien dejan claro Santo Tomás que el hombre tiene los sistemas de pensamiento producidos por los hombres tienen partículas de verdad justamente al todos participar de una y una misma realidad. Es por eso que no había una relación uno a uno entre los sistemas de pensamiento y la realidad, puesto que estaba la interpretación del hombre y después estaba la realidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al establecer esta dicotomía, se nos crea la problemática de que
al naturalizar los sistemas de pensamiento, estamos diciendo que todo el sistema de pensamiento es exactamente lo mismo que la realidad. No hay nada que pueda escaparse, que pueda ser un error. ¿Y por qué no puede ser? Porque si justamente la utopía, es decir, el gobierno perfecto, es a lo que va a llevar mi sistema de pensamiento, no puede haber ningún error en él, ya que si lo hay, no va a llegar a la utopía y no estoy reordenando el mundo independientemente de Dios, a pesar de que haya una suerte de relación extraña entre Dios y el hombre en la modernidad. Particular y bastante hipócrita también habría que decirlo. Entonces, de ahí que establezcamos del paso del adecuacionismo tanto percepcional como predicamental al adecuacionismo tético tanto percepcional como predicamental. Es decir, todo el sistema de pensamiento es verdadero y hay una relación uno a uno entre el sistema de pensamiento y la realidad. Ahora bien, al mismo tiempo, en la cuestión de la percepción, si yo acepto los postulados nucleares y directrices que consagran la antropología del sistema de pensamiento, solo ahí estoy pensando. No por nada en la modernidad surgió esta tontería de la dicotomización de la razón y los sentimientos, cuando en el pasado se establecía que todo eso era un continuo que se mantenía dentro de un mismo sistema y se establecían relaciones de discordancia y de armonía, de concordia y discordia entre ambos, pero no porque fueran cosas separadas, sino porque establecían distintos estratos de composición del hombre, con el cual el hombre presentaba una beligerancia entre ellos. Las partes sensitivas de animales y después las partes intelectivas racionales. Y en tanto que habría una beligerancia entre esas partes, esas mismas partes a su vez presentaban una armonía necesaria para establecer el correcto funcionamiento del hombre. Entonces, en la modernidad también surgió este problema de la canonización de la razón, que viene justamente aunado a el problema de la percepción y del adecuacionismo tético. Y es que se pone a la realidad en lo mismo que los sistemas de pensamiento, y entonces el hombre solo está ejerciendo la facultad de verdad, la facultad de pensar, la facultad de interpretar, en tanto que se subsume dentro del sistema de pensamiento, que es lo mismo que subsumirse dentro de la verdadera realidad. Y entonces, ¿qué hacemos con la mentira? Por poner un ejemplo, eso forma parte de los herejes que no tienen verdad, puesto que no se consagran dentro de nuestro sistema de pensamiento. Entonces, he aquí el problema principal en el cual trabaja Kant y en el cual sus apologetas no parecen darse cuenta. Y es que todo este entramado está trabajando por encima de Kant. Y Kant se introduce en él y deriva una especificación de todo este entramado. Es decir, la modernidad, no solo Kant, no solo Descartes, no solo Marx, no solo Hume, es un sistema que niega la realidad, al participar ya de la negación de la realidad que implica el nominalismo. Y esto debería de ser suficiente para ya haber demostrado por qué Kant niega el mundo, o mejor dicho, la realidad, porque como ya se dijo, el mundo es antrópico, no anantrópico. Anantrópico el planeta y la realidad, no el mundo. El mundo es algo antrópico, porque demanda de la experiencia, y el hombre es el único ente, aparte de Dios, de tener experiencia. Aunque ya luego hablaremos de qué rayos es la experiencia realmente. Muy bien, entonces, los niños que les encanta apologetizar a Kant, se les olvida estos pequeños detalles. Y como había dicho, esto debería de ser suficiente para expresar por qué Kant niega al mundo, pero no les bastará con ello, así que vamos a pasar a desmenuzar cómo de hecho Kant
niega la realidad, que no es correcto decir mundo, maldición. Muy bien, y entonces una cuestión más al respecto de los problemas de la percepción que en la modernidad se manifiestan es que empieza la antropización del mundo. Si los sistemas de pensamiento son una relación uno a uno de la realidad, esos sistemas de pensamiento están invariablemente mediados por el hombre, ¿no es así? Entonces, si los sistemas de pensamiento están mediados por el hombre, invariablemente el mundo tiene que estar mediado por el hombre. En tanto que el hombre está en el mundo, después está la realidad. Es decir, se invierte lo que antes se sabía correctamente. Primero está la realidad y después está el hombre. Aquí, curiosamente, pasa el efecto contrario. Se pone al hombre primero y después se pone a la realidad. En tanto que se media la reconstrucción de la realidad a través del desastre que hizo Lutero, consagrando a los sistemas de pensamiento como el núcleo fundamental del hombre. Pero como estos sistemas de pensamiento invariablemente demandan del hombre y se naturalizan en una relación uno a uno con la realidad, se antepone, pues, al hombre y sus sistemas de pensamiento por encima de la realidad. No sería correcto decir creando la realidad, al menos no aquí. Eso ya es con el adecuacionismo tético praxial. Ya directamente ahí se está creando la realidad, en tanto que se pone a la praxis del hombre como la generatriz de la realidad. Aquí estamos hablando que el hombre se pone antes que la realidad, en tanto que tal hombre está inscrito en un sistema de pensamiento que sería lo mismo que la realidad, y al establecer esta relación se pone primero el hombre, luego la realidad, y el hombre solo es parte de la realidad, solo es racional, empírico, libre, liberado, revolucionario, etcétera, etcétera, en tanto que se introduzca en la realidad, puesto que la realidad se reduce a los sistemas de pensamiento y todo lo que abarquen, y de esto se va a derivar en una negación de una realidad corpórea, de una realidad física, puesto que, y ahorita vamos a con eso con Kant, y al establecer esta línea, después se va a pasar a que, bueno, ya directamente estamos, pero va a haber una extremación de esto en Kant, y es que el hombre ya no percibe por facultades, sino que ya no hay una percepción de la realidad en tanto que el hombre pueda percibir, sino que la realidad se percibe en tanto que el hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Ya no percibimos porque somos hombres, sino percibimos según somos hombres. ¿Y cuál es la problemática con esta cuestión? Que empieza a limitarse ya el acceso a la realidad, en tanto que la forma del hombre no se toma como el absoluto. Porque el absoluto sería el sistema de pensamiento, no el hombre. Ya después, cuando el hombre se consagre dentro del sistema de pensamiento, entonces el hombre se vuelve el absoluto. Pero antes no. Y entonces, como estos hombres se sustentan en un sistema de pensamiento que se homologa a la naturaleza, se le predican propiedades que, al estar sustentados en una ideología, participan de las anteriores, y se empieza a establecer esa mella en la percepción del hombre siguiendo las corrupciones de las ideologías anteriores. Por lo tanto, primero hombre, después la realidad. El hombre percibe no porque sea hombre, sino se percibe en tanto que sea hombre, no porque sea hombre, que implica esto, soy hombre y puedo percibir, sino que percibo en tanto que soy hombre, puesto que el hombre es limitado y pierde sus límites en tanto que entra en la realidad, que es el sistema de pensamiento. No como era en el pasado, que había una realidad dada,
que era pretérita al hombre, después estaba el hombre con unas facultades, y en tanto que el hombre tiene esas facultades, puede percibir una realidad a la cual el hombre puede acceder por participación y por abstracción y por intelección. Ya esto fue anulado, sino que hay un hombre dañado en la percepción. Hay un hombre que está antes que la realidad. Después está una realidad que se homologa al hombre a través de un sistema de pensamiento. Este sistema de pensamiento se canoniza uno a uno con la realidad. Posteriormente, ese hombre corrupto solo se vuelve un hombre canonizado, un hombre que piensa, un hombre racional, en tanto que acepta el sistema de pensamiento, y después el hombre se introduce en la realidad siguiendo a tal sistema de pensamiento. Es decir, ya el hombre no tiene facultades que le permitan entender fuera de un sistema de pensamiento, sino que solo adscribiéndose al sistema de pensamiento el hombre puede entender. Muy bien, habiendo establecido todo esto, ya podemos empezar a hablar de Kant. Muy bien, las cuestiones de las percepciones de Kant pueden sintetizarse rápidamente en las categorías, el sujeto trascendental y las categorías predicamentales, que no son la misma cosa. Que ya sé que yo entiendo lo de las categorías predicamentales en base al establecimiento de que argumento sintético, analítico, a priori, son categorías predicamentales, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué entendemos por categoría aquí? Las categorías, a diferencia de las categorías aristotélicas, que era una suerte de, digamos, argumento en el cual se sustentaba un hombre para imputárselo a la realidad, termina convirtiéndose en Kant no en una serie de argumentos, sino en una serie de elementos habilitadores de la capacitancia predicamental del hombre. Es decir, se homologa en lo que Aristóteles sería se homologa la capacitancia de prédica a las categorías, mientras que en Aristóteles las categorías ya presuponen la capacitancia predicamental. Es decir, en Aristóteles está el órganon y después están las categorías, mientras que en Kant el órganon son las categorías, entendiendo estas categorías por las categorías de la mente, que digamos son una serie de elementos similares a cómo se estructuran las particiones del cerebro en este tiempo. Que X zona se encarga de interpretar el lenguaje, X zona se encarga de interpretar el espacio, X zona se encarga de interpretar el sonido, y etcétera, etcétera. Bueno, haciendo esa traslación, en Kant las categorías vendrían a fungir como eso, como una serie de elementos habilitadores que, en tanto que están inscritas en la mente, el hombre ya nace con ellas y son las que permiten al hombre entender la realidad. ¿Cuál es el problema con esto? Que esas categorías no son la realidad. Es decir, este es el fundamento de lo que anteriormente habíamos mentado, de que no está una realidad, luego el hombre y el hombre entiende, sino que está el hombre, está el hombre, después está el sistema de pensamiento y después está la realidad. Entonces, en Kant tenemos el problema de que el hombre no percibe la realidad en tanto que tiene facultades, sino en tanto que es hombre. Y hay que entender qué significa esto. Recordemos que la beligerancia de la percepción ya cementó que distintos autores le daban primacía a una serie de facultades que después naturalizaban como la realidad, ya sea la razón, la libertad, el pensamiento. En la cuestión de la percepción no fue diferente. Desde Descartes hubo un intento por reorganizar la percepción, puesto que si aceptaban que había una realidad pretérita al hombre, eso quiere decir que sus sistemas de pensamiento eran falsos. Puesto que no podían reinventar el mundo, tendrían que rechazar el voluntarismo y justamente tendrían que aceptar que sus sistemas de pensamiento no eran la realidad. Básicamente la misma muletilla de toda la vida de que si Dios existe, yo no puedo ser Dios. Por lo tanto,
ya que se tiene que rechazar taxativamente esto y tengo que primaciar en nombre de mi utopía el núcleo fundamental que nos va a llevar a ella encarnado en el hombre, de ahí que haya una generalizada beligerancia de la percepción. Por ejemplo, Descartes, al primaciar una duda hipócrita, termina negando el mundo, corolario definitivo de cualquier seguidor del nominalismo. Locke es más nominalista que Descartes, ya que prácticamente es una calca de los argumentos de los nominalistas en lo referente de que no podemos conocer las cosas. Bacon primacía la experiencia por encima de todo, en tanto que también aquí se implica que el razonamiento no es algo necesariamente confiable. Continuamos la corrupción de la percepción del hombre, primaciando lo tangible. Después, el racionalismo sería el inverso del empirismo, donde se primacía la razón, puesto que la experiencia no es confiable porque está sujeta a corrupción. En tanto que se ataca a los sentidos en un sentido inverso. La experiencia implicaría una sistematización y un entendimiento del mundo a través de sus sentidos universalmente predicable, y en tanto que los sentidos están dañados, por ejemplo, siguiendo a Descartes con el genio maligno, solo podemos confiar en algo que sea independiente de esos sentidos. Obviando, claro, que los escolásticos consideraban a la razón como un sentido más, pero bueno, vamos a dejar eso de lado por ahora. Entonces, esta beligerancia de los sentidos iba en consonancia con que iba a primaciarse para construir la utopía. El razonamiento, la experiencia, la libertad, etcétera, etcétera. En el caso de Kant, tenemos una beligerancia con Hume que intentó darle la vuelta a la continuación de Berkeley, que es Hume. Hume básicamente no se puede considerar que prácticamente algo tenga un sustento independiente del hombre, ya que se primacía una experiencia que al mismo tiempo termina implicando una separación de la percepción sensible directa del fenómeno. Es decir, para Hume, si tú no estás ahí, no puedes decir que eso ocurrió. De ahí que en uno de sus intentos de defensa, porque Hume era abogado, en uno de sus intentos de defensa de su autor, de un criminal, él haya querido salirse por la tangente diciendo: su señoría, usted no puede decir que mi cliente haya apuñalado a esa persona. Todo lo que puede usted derivar de esto es que mi cliente tenía su cuchillo en la mano y después ese cuchillo estaba en la tipa, creo que era una mujer, la cual está muerta. Pero como usted no estuvo ahí para percibir, implicando pues una primacía de la experiencia por sobre el razonamiento, siguiendo la línea de Bacon, siguiendo la línea de, básicamente la línea científica, pero trasladada al ámbito filosófico del empirismo. Entonces, ¿qué intentó hacer Kant al respecto de esto? Kant intentó salirse de esta beligerancia, principalmente centrándose contra Hume, pero al mismo tiempo no queriendo establecer esa dicotomía de razonamiento y experiencia, sino buscando un asidero absoluto que permitiese establecer unos criterios universales. Irónico, porque justamente lo último que hay de universal, lo último que se puede predicar a Kant es universalidad, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Una serie de criterios universales en la percepción que puedan ser homologados a todos y que sean los definitivos y que no se centren en que si esta facultad es la más importante o si esta otra, sino que tome todas las facultades y las substrate en un determinado, digamos, sistema que permita organizar toda la percepción del hombre, no solo una parte, sino absolutamente toda. Entonces, en aras de querer salirse de esta discusión y buscar una trascendencia a todas estas problemáticas, regresamos a la cuestión de las categorías,
que antes de las categorías predicamentales tenemos a las categorías de la mente, que serían los elementos principales que habilitarían la percepción del hombre, en tanto que, como se dijo, implicarían una homologación con cómo se estructura, al menos de forma popular, claro está, el funcionamiento del cerebro. Es decir, esta parte se encarga de esta operación o de estas operaciones, esta otra se encarga de regular, de controlar estas otras operaciones. Muy bien, estas categorías, como pueden ser las categorías de la mente, del espacio y el tiempo, implican pues que el espacio y el tiempo se interpretan en el hombre en tanto que es hombre, no en tanto que hay un espacio y tiempo que el hombre con esas categorías pueda percibir. Y esto es algo que los sectarios seguidores de Kant no entienden, y es que Kant, fuera del sujeto, no existe nada. Puesto que si hay algo externo al sujeto, o el sujeto no lo puede conocer, y por lo tanto no tenemos forma de saber siquiera su existencia, y por lo tanto no le podemos predicar nada, o de hecho hay algo fuera del sujeto y su propia noción de categorías no tiene sentido. Y por lo tanto toda la delimitación que hace que la sensibilidad, que la intuición, que las categorías predicamentales y las categorías no tiene sentido, puesto que entonces volveríamos al modelo percepcional anterior y tendríamos que despreciar todo su modelo percepcional. Entonces, están estas categorías que habilitarían en tanto que hombre y no en tanto que permitirían un entendimiento de la realidad, subsumiendo esa realidad al hombre, y no habilitando al hombre a percibir, sino que reducimos la realidad a esas categorías que se amoldan a cómo el hombre pueda percibir, y a partir de eso, y entre varias otras que realmente son irrelevantes para mencionar aquí, se habilitaría la percepción del hombre, en tanto que el hombre entendería justamente porque es hombre y no porque es hombre pudiese entender las cosas. Una homología de esto lo encontramos en esa disputa percepcional de Thomas Nagel, si no recuerdo mal, de su tratado, que es lo que es, cómo se siente ser un murciélago, o cómo percibe un murciélago. A ver, déjenme ver. Sí, ¿qué se siente ser un murciélago? De Thomas Nagel. Es básicamente esta problemática percepcional donde se enmarcan las categorías kantianas, tiene su homólogo en esto, y es que cada ente percibe de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza, y entonces el hombre, al no implicarse algún tipo de trascendencia o participación, porque Dios a este punto ya fue completamente vapuleado de la cuestión, y es incluso el propio Kant es el que ya le da otro giro a la cuestión de la religión o de Dios como algo irracional, en tanto que es el paradigma fundamental de la separación de la racionalidad o la inteligencia y los sentimientos, en esa frase que dice que tuve que hacer un lado el saber para dar paso a la fe. O dicho de otra manera, tuve que dejar de la inteligencia y la razón para dar paso a la fe. Rayos, me estoy quedando dormido. Entonces, todas las entidades perciben de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza. El hombre no ocuparía un lugar privilegiado en el universo, sino que sería otra cosa más. Otro problema de la cuestión kantiana, que considera al hombre no como algo distinto, no como está la realidad y después está el hombre. Es decir, la realidad se acaba en el hombre y después empieza otra cosa. Sino que hay un continuo de realidad subsumida en el hombre, que de hecho es inverso. Está el hombre, después está la realidad, puesto que la realidad son los sistemas de pensamiento, no sus propias constantes, en tanto que se subsume la relación uno a uno de la realidad. En una relación uno a uno de los sistemas de pensamiento con la realidad, esto termina derivando pues en que la realidad solo es en tanto que se describa bajo sistemas de pensamiento.
Y en tanto que esos sistemas de pensamiento también consagran la percepción del hombre vendría dada por todo el ambiente que se caldea en este tiempo, que es un intento de organizar al mundo, en tanto que se trata de proscribir a Dios para organizarlo de otra manera. Así, el hombre, al estar ya separado de Dios y con la libertad, la razón, la fraternidad o cualquier cosa como su substrato en lugar de Dios, termina entonces esto derivando en que el hombre no sería algo especial hasta que se introduzca dentro de los sistemas de pensamiento, que sería lo mismo que introducirse en la realidad. Por lo tanto, si el hombre no es algo distinto, si el hombre es simplemente otra manifestación más de la realidad, entonces no tiene sentido decir que hay una realidad y después está el hombre, sino que si un murciélago percibe de una forma en tanto que está limitado por ser murciélago, el hombre entonces tiene que tener ese mismo criterio de percepción. Es decir, el hombre percibe en tanto que está limitado por ser hombre, porque ese ser hombre implica una limitación de acceso a la realidad. Contrario a lo que ocurría en el pasado, que se aceptaba que el hombre era limitado y sus facultades también, pero al mismo tiempo se ponía una realidad a la cual el hombre tenía acceso total derivado de sus facultades, por la participación que el hombre tenía con la realidad y con Dios, hecho a su imagen y semejanza de Dios. La imagen es el contorno, la semejanza es la potencia, y esa potencia implica una forma, y la forma se homologa en el mismo estrato en el cual Dios se encuentra al derivar de su creación en el orden más inmediato, directamente en el mismo orden en el cual Él se encuentra. Por lo tanto, a pesar de que el hombre es limitado, se implica aquí la participación que permitía al hombre entender la realidad a pesar de ser un ente limitado. O dicho de otra manera, Dios no creó una realidad que el hombre no pudiera entender. Entonces, ya que se quita a Dios de la ecuación y se pone como cualquier otra cosa, sí, siguiendo el argumento del murciélago, si el murciélago percibe en tanto que es murciélago, entonces el hombre tiene que percibir en tanto que es hombre, no en tanto que es hombre puede percibir. Y ya que el hombre percibe en tanto que es hombre, es decir, limitado por la forma del hombre, entendiendo esta forma como independencia de Dios, entonces eso quiere decir que el hombre percibe la realidad limitado por las categorías que le permitan traducir esta realidad. Entonces, ¿cuál es el problema con toda esta cuestión de Kant y cómo termina negando la realidad Kant? Kant termina negando la realidad primero al establecer que las categorías limitan el entendimiento del hombre, ya que se pone que esas categorías, tanto las mentales, es decir, las digamos biológicas, por hacer una metáfora, como las predicamentales, que es justamente las formas argumentativas en las cuales el hombre podría predicarle a lo que sea que perciba gracias al sujeto trascendental. Y ahorita vamos a hablar de eso, que mira que para que Hegel venga y te diga, hijo, no estás hablando de la realidad, ya tienes que estar muy mal. Entonces ya que se establece esa delimitación a través de que el hombre no puede percibir porque es hombre, sino que percibe en tanto que es hombre, tengo que delimitar la realidad a lo que el hombre pueda percibir. Y todo lo que está fuera de la forma del hombre, de las categorías que constituyen el substrato percepcional del hombre, no puede entonces establecerse un tipo de predicación o una realidad. Puesto que si hay realidad externa a las categorías, no se puede afirmar tal cosa, ya que no hay forma de saberlo, ni siquiera por intuición, porque se está lanzando una cosa al aire. Se estaría estableciendo un argumento tipo, sí, es que podría, pero bueno, podría, así como podría haber unicornios en el espacio. Dame los argumentos, y no se pueden dar esos argumentos justamente porque si está limitada mi percepción a las facultades percepcionales que las categorías me habilitan,
que después son organizadas por el sujeto trascendental, que sería el sintetizador de cada una de las categorías, porque una categoría sería para el espacio, otra para el tiempo, otra para la sensibilidad, otra para la experiencia, etcétera, etcétera. Cada una establecería la recepción de los sentidos, pero esa recepción de los sentidos requeriría un tipo de organización. Bueno, el sujeto trascendental es el que, en base a esas categorías, que pueden verse como una especie de líneas, termina, digamos, tomando todas las líneas y las hace pasar por un mismo punto, que hace que toda la, digamos, batería de distintos grados o de órdenes estimulacionales tengan coherencia para que después el sujeto pueda interpretarlos. Ahora bien, el problema radica justamente en lo mismo, que tenemos que si homologamos las categorías con la realidad, entonces volvemos al modelo de percepción antiguo. Y Kant no está en el modelo de percepción antiguo, porque ese modelo de percepción antiguo implicaría entonces subordinar todo a Dios. Y Kant, si considera a Dios, lo considera incognoscible. Como los nóumenos, por poner un ejemplo, que ya de por cierto, ya la propia dicotomización entre nóumeno-fenómeno ya es otra forma de negar la realidad, puesto que si los nóumenos son la cosa en sí, es decir, lo que de hecho son las cosas, y los fenómenos lo que podemos percibir de ellas, en tanto que estamos limitados por las categorías, el sujeto trascendental y las categorías predicamentales, eso quiere decir que no estamos conociendo la realidad, y estamos antropizando la realidad, aunque ahorita vamos a ir a eso. Por lo tanto, ya que tenemos estas facultades que limitan la percepción del hombre y el sujeto trascendental no trascendería de estas categorías justamente porque estaría subordinado a las mismas, se nos crea la problemática de que no podemos establecer ningún tipo de criterio predicamental extrínseco al hombre. Es decir, nada puede predicarse con independencia del hombre. Primero hombre, después la realidad. Y se interpreta la realidad en tanto que el hombre, y solo cuanto de la realidad puede interpretarse según el hombre pueda percibir de la misma. Pero como hay variaciones percepcionales según haya distintos organismos, no se puede decir que el hombre está percibiendo la realidad tal cual es. Y esto el propio Kant lo admite con su distinción entre los nóumenos y entre los fenómenos. Pero si los nóumenos son la realidad, entonces no estamos entendiendo la realidad. ¿Qué derivamos de esto? Que estamos viviendo en una esquizofrenia perpetua en la cual el hombre interpreta de la realidad lo que el hombre está limitado por interpretar. Si hay más cosas, no se puede afirmar eso porque el hombre no las puede interpretar porque carece de las categorías para poder habilitar ese elemento percepcional, como puede ser el caso, por ejemplo, de que no podemos percibir las ondas electromagnéticas como las ondas electromagnéticas como las de el módem, por poner un ejemplo, que sí podemos percibirlas hasta cierto punto, las ondas electromagnéticas, si no, no podríamos ver la luz. Entonces, aquí tenemos un punto fundamental de cómo Kant niega la realidad. Tanto al participar de todo el preámbulo anteriormente mentado, como no poder haber nada extrínseco al sujeto, e insisto, si hay algo extrínseco al sujeto, entonces su propia noción de categorías no tiene sentido. Puesto que si resulta que podemos predicar algo independientemente del sujeto, eso quiere decir que hay cosas que están fuera de las categorías. Pero si las categorías delimitan los sentidos, entonces eso quiere decir que de hecho no los delimitan. Porque si las categorías habilitan la percepción, pero resulta que podemos predicar algo fuera de los elementos que engloben al sujeto, entonces se nos crea la problemática de que la propia limitación con la cual se ponen las categorías carece de sentido. Y entonces, o una de dos, o las categorías de hecho no limitan ningún tipo de percepción de la realidad, las categorías no existen, o no existe nada extrínseco al sujeto y por lo tanto todo lo que percibimos es lo que hay.
Pero sabemos que hay cosas que no podemos percibir que de hecho existen. Lo cual es bastante curioso, porque entonces ¿cómo podemos percibirlas? Lo que quiere decir que de hecho sí las podemos percibir. Todo ese mundo invisible, si lo podemos percibir, eso quiere decir que tenemos las facultades para percibirlo. De lo contrario, no podríamos percibirlo de ninguna manera. Porque la tecnología que nos permite, por ejemplo, percibir las ondas electromagnéticas, no las deberíamos de poder percibir si no tuviésemos las facultades para poder percibirlas. Porque la tecnología implica por fuerza una remisión a la extensión de los sentidos que el hombre tiene. Que en este caso los sentidos vendrían a ser lo mismo que las categorías en Kant. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de problemas que para esta gente no está tomando en cuenta. Si las categorías limitan la percepción, no se puede predicar nada extrínseco a ellas. Es decir, no hay nada a priori en lo referente al sujeto, porque todo está mediado por el sujeto. Y hasta que no haya sujeto con sus categorías para predicar, no puede haber nada anterior a él. Si hay algo anterior al sujeto, eso quiere decir, ok, las categorías no limitan la percepción, sino que la habilitan, vaya, como de hecho se concebía en el pasado, y al mismo tiempo el hombre no percibe porque es hombre, sino que en tanto que es hombre puede percibir, lo que significa que, como siguiendo el argumento de la tecnología, de hecho el hombre puede percibir la totalidad de la realidad, y podemos acceder a los nóumenos y no quedarnos en los meros fenómenos, que requiramos de una experiencia diferente para poder acceder a la realidad, como puede ser la extensión de nuestros sentidos que tiene la tecnología. No quiere decir que no tengamos las facultades para hacerlo, sino que requerimos una manipulación de dicha realidad, que podemos hacerlo justamente porque, como se dijo, el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Entonces eso quiere decir que participa de la potencia creadora de Dios. Por lo tanto, el hombre puede tomar esa realidad y crear realidad en base a la misma, en tanto que esa realidad se subordina al hombre, pero al mismo tiempo al hombre participar de absolutamente todos los estratos de la realidad. Esa realidad, la cual el hombre está creando, no solo estaría subordinada a él, sino que sería participante potencialmente de toda la realidad. Lo que implica por fuerza que toda realidad, cuanto crea al hombre, invariablemente remite al hombre, pero también remite a la realidad que existe con independencia del hombre. Que el hombre la perciba o no, no la anula. Por lo tanto, la tecnología refuta las ideas de Kant y nos demuestra que así no se perciba, el hombre puede percibirlo. Por lo tanto, el hombre tiene la capacitancia percepcional de tal cuestión. Es decir, las categorías no limitan la percepción del hombre. O si la limitan, entonces las categorías del hombre y la realidad curiosamente tienen la misma tienen la misma armonía, básicamente. Es decir, que el hombre no está limitado en nada para percibir la realidad, ni limitado de absolutamente ninguna forma. Por lo tanto, tenemos esta serie de problemas. Si me aceptan que hay algo extrínseco al sujeto, tienen que rechazar las categorías o reformularlas, lo que implica que Kant estaba equivocado. Si me van a hablar de trascendencia como una suerte de universalidad, recordemos que la trascendencia no está fuera de las categorías, porque toda la percepción está mediada por el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo trascendente al sujeto. Por lo tanto, Kant estaba equivocado. Si las categorías de hecho existen y todo está mediado por el sujeto, entonces eso quiere decir que la realidad está limitada a lo que el hombre puede percibir, lo que implica que, como hay realidad trascendente a lo que el hombre puede percibir primordialmente, no podemos percibir las ondas electromagnéticas, vamos a decirlo de forma inmediata, sino que tiene que ser mediatamente.
Al haber realidad extrínseca a los sentidos del hombre, inmediatamente, pero mediatamente tenemos acceso a eso, entonces eso quiere decir que hay cuestiones no participantes inmediatamente de los sentidos del hombre que el hombre puede percibir, por lo tanto el hombre puede acceder de hecho a los nóumenos. Así que tenemos 3 grados o 4 grados diferentes de negación de la realidad en Kant. La participación del nominalismo y la subsunción al adecuacionismo tético-praxial. La noción de categorías como limitadores de los sentidos, como limitadores de los estímulos que el hombre puede percibir, que consagran que hay una realidad extrínseca al hombre, la cual no puede conocer el hombre de absolutamente ninguna manera, porque el hombre solo puede percibir con sus categorías, lo que implica entonces que si acepto los nóumenos, entonces estoy ya directamente negando la realidad, puesto que la categoría no está habilitada para poder acceder a tales nóumenos. Siguiendo pues a Descartes con el genio maligno, básicamente las categorías son el genio maligno formalizado en el hombre, porque recordemos que el genio maligno para Descartes es algo externo al hombre, que se introduce en el hombre para dañar su percepción. En Kant las categorías son el genio maligno. Segunda negación del mundo. Tercera negación del mundo. La trascendentalidad implica que hay algo extrínseco al sujeto. Si hay algo extrínseco al sujeto, eso quiere decir que su noción de categorías está errada, o caemos en un solipsismo, puesto que la trascendentalidad o el sujeto trascendental implicaría por fuerza que el hombre es capaz de conocer algo fuera de sus categorías. O se niega a la idea de categorías, o se niega a la idea de sujeto trascendental, o si se acepta, se tiene que admitir entonces que vivimos en un solipsismo, peor todavía, en un solipsismo individualista, puesto que si cada hombre percibe en base a sus categorías, a menos que todos los hombres tengan exactamente la misma categoría en todo aspecto y en todo orden, lo que implicaría justamente el alma, puesto que el alma es una y la misma para todos los hombres, de ahí que haya dicho que en un comentario que evidentemente no se entendió, que que el sujeto trascendental es básicamente un intento de emular al alma, puesto que si no es la una y la misma en el sentido de propiedades y atributos para todos los hombres, eso quiere decir que vivimos en una esquizofrenia en la cual cada uno está interpretando la realidad en virtud de sus categorías, pero no puede saber que el otro cómo está percibiendo, porque tendrían variaciones sus categorías. Entonces, este sujeto trascendental tendría que ser el alma, porque tendría que ser la una y la misma para todos. Entonces, si se acepta el sujeto trascendental, se tiene que subordinar a las categorías. Si el sujeto trascendental se subordina a las categorías, entonces se niega la realidad y lo de trascendental no tiene sentido ahí. Y la cuarta negación del mundo es justamente pretender que el hombre percibe en tanto que es hombre y no que se percibe la realidad por el hombre en base a sus facultades, sino que limitamos la realidad al hombre y no, el hombre habilita el entendimiento de la realidad. Entonces, venía por una, sacamos 4 distintas formas en las cuales Kant niega la realidad, que no el mundo, porque ya se explicó eso. Así que habiendo hecho este teramétrico ejercicio, yo ya procedo a retirarme porque tengo hambre, tengo que ir a trabajar y estoy muy cansado. Así que, ya sé que como yo no cité religiosamente a Kant, coma por coma, y fonema por fonema, y morfema por morfema, evidentemente no lo entendí. Pero entonces me van a tener que refutar todo el bagaje que puse. Y justamente di como 1 hora de introducción para cribar a estos sujetos. Porque si no se entiende lo anterior, y realmente muy pocos van a estar dispuestos a establecer tal extenuante ejercicio de rigurosidad, pues de esa manera me escribo a todos esos que están intentando
pretender que yo no sé de qué estoy hablando. Así que vamos a repetirlo una vez más. A menos que las categorías estén homologadas a la realidad, se niega. Se confirma la negación en la dicotomía noumeno-fenómeno. El sujeto trascendental, si está subordinado a las categorías, entonces no puede acceder a la realidad, que implica antropizar al mundo, es decir, la realidad se mide en tanto que el hombre, y se acepta esto ya siguiendo el modernismo anteriormente mentado. Si hay algo extrínseco al sujeto, entonces eso quiere decir que tenemos que negar la noción de sujeto trascendental y las categorías. Por lo tanto, el sistema de percepción de Kant está errado. Como tenemos acceso mediato a cuestiones que inmediatamente no percibimos, las categorías no funcionan como Kant lo propone. Tomando las categorías como Kant lo propone, se niega la realidad. Cuarta negación del mundo. Así que, lo siento, queridos feladores y lambiscones de Kant. Su dios de neón niega la realidad en 4 niveles distintos. Por lo tanto, yo paso a dejar esta cátedra y me voy a retirar. Buenas tardes.